Muy buenas tardes. Hace tiempo no hacía un videito, así que decidí esta tarde hacer un video para no perder la costumbre y para traer un mensaje eh, muy importante, un mensaje en el cual yo y muchas de las personas no entendíamos, no lo entendíamos como se supone que lo entendamos, pensábamos que lo entendíamos, muchas personas pensábamos que conocíamos el Evangelio de Cristo y muchos llegamos al Evangelio con una información tergiversada, con una información que no era la correcta. Eh, pero en nuestro caminar, mientras, por lo menos en mi caso, mientras yo leía las escrituras, eh, yo notaba que había algo que faltaba, que había algo que yo no entendía, que había algo que había una confusión muy grande en mí. Y era por la manera en la cual me, me comunicaron el Evangelio. Cuando me predicaron el Evangelio, me lo enseñaron, yo no lo entendí por completo. Y una de las cosas que yo no entendía era mi condición como ser humana caída. Eh, de alguna manera u otra nos enseñan que hay algo bueno en nosotros. Y, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Mientras nosotros pensemos que hay algo bueno en nosotros, nosotros seremos incapaces de aceptar y conocer el verdadero evangelio de Cristo. Y pienso que muchas personas se beneficiarán de este video, pues porque al igual que yo, tienen las mismas dudas y muchos pues ya las han aclarado un poco, pero todavía tienen una batalla porque hay otras personas que le siguen diciendo no, eso no es así. Y yo pienso que es muy importante que entendamos eh, lo que yo voy a hablar en esta tarde, es muy importante que lo entendamos, porque si tenemos esto mal, tenemos todo el evangelio mal. Si no entendemos que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, solamente por la fe y la gracia, que no podemos añadirle las obras, que no podemos añadir ningún tipo de mérito, ningún tipo de moralidad, que no podemos añadir absolutamente nada, no vamos a tener el evangelio, no vamos a entender el evangelio. Vamos a seguir en este tirijala de que yo hago esto y recibo esto del Señor, o Cristo hizo el principio, pero ahora me toca a mí juntamente con Cristo. Unos lo piensan así, otros piensan, bueno, ahora me toca a mí, ya Cristo hizo su parte, me toca hacer la mía. Y eso suena muy bonito y suena muy religioso. A lo mejor suena muy espiritual para ti, tú te sientes más santo al decir eso, pero además de que es una mentira, es una hipocresía. Es muy importante que entendamos lo que la Biblia nos enseña y que no tratemos de contradecir lo que enseña claramente las escrituras. La escritura es sumamente clara cuando tiene que ver con la justificación. Eh, Hay personas que van a venir donde ti, te van a citar a Santiago y a otras textos de la escritura para contradecir el evangelio de Cristo, para contradecir que la salvación es solamente por la fe. Pero Pablo fue muy claro. Y lo que Santiago está explicando no es lo que yo voy a hablar hoy. Eso es otro tema y el problema de las personas es que mezclan todas las cosas. Ellos pueden abrir la Biblia en los Salmos y coger un versículo, un texto de los Salmos y aplicarlo al Evangelio como si fuera una verdad, como si fuera un requisito para el Evangelio. Y estas cosas yo las he escuchado, a mí nadie me las ha contado, yo las he vivido. Hay personas que van a venir donde ti y te van a querer poner una carga, te eh, van a querer confundirte con tantas cosas. Pero la verdad es solo una y tenemos que aceptarla. Tenemos que aceptarla tal y como está escrita, tal y como nos fue enseñada las escrituras. No importando lo que diga fulano y fulana, que muchas veces se escucha bien. O sea, no voy a mentir y decir que no se escucha bien, porque obviamente es con la palabra de Dios. Ellos abren la palabra, pero ellos la tuercen. Ellos abren la Biblia y ellos buscan
un versículo y te sacan, ellos lo sacan completamente de contexto, lo arrancan completamente del contexto y te explican un evangelio que no es el correcto. Solamente existe un evangelio, pero ellos dicen que ese es el evangelio. Ese es el problema. Entonces podemos notar que, especialmente, voy a ser clara, los pentecostales, y yo puedo hablar esto porque es que yo salí de ahí. A mí nadie me lo contó. A mí nadie me dijo los pentecostales son así. Mi familia, o sea, desde pequeñita, donde me crié fue en la iglesia pentecostal. Donde visitaba, donde mi familia se congregaba, era en la iglesia pentecostal. Toda mi mentalidad y mis enseñanzas, todo lo que yo creía, viene del movimiento pentecostal. Pero ese no es el evangelio verdadero. El evangelio que ellos te enseñan no es el evangelio verdadero. Y yo me disculpo si hay personas que van a ver el video y se ofenden. Pero lamentablemente la verdad ofende. Y lo digo con mucho amor y respeto. Porque si no, no me tomaba mi tiempo para hacer este video. Si no tuviera amor y respeto por las personas que obviamente pueden escuchar este video y se pueden ofender. Pero es la verdad. Y cuento esto breve porque obviamente no voy a entrar en muchos detalles. Pero a mí muchas personas me han escrito preguntándome por qué yo no soy pentecostal o por qué yo no voy a la iglesia pentecostal. Y no voy a explicar el por qué porque no creo que sea muy necesario explicarlo porque la palabra va a hablar por sí sola. Lo que yo voy a decir hoy, que no lo voy a decir por mi propia opinión, sino que voy a usar las escrituras y voy a dejar que ustedes escuchen lo que dice la palabra del Señor. Voy a dejar que las escrituras, que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo haga su trabajo. Yo no voy a entrar en detalles de por qué me fui de la iglesia pentecostal, pero si tú quieres saber por qué yo me fui y tú eres pentecostal, estudia el libro de Romanos. Pero antes de estudiar el libro de Romanos, te quiero hacer una sugerencia. Todos los prejuicios que tú tengas, échalos a un lado. Échalos a un lado. Porque el que lee las escrituras con prejuicios o buscando una respuesta o buscando decir, ¿sabes qué? Lo que yo pienso es correcto, déjame buscar aquí que lo que yo pienso es correcto. No. Cuando leas las escrituras, trata de quitarte todo prejuicio. Pídele al Señor que te quite todo el prejuicio para que puedas entender lo que en realidad dice el texto. Y de esa manera no busques pretextos para justificar tu creencia falsa. No voy a decir más nada. El libro de Romanos defiende la enseñanza básica del Evangelio. Esa enseñanza básica es: el justo por la fe vivirá. Una enseñanza que muchas personas citan, pero no con el significado correcto. He visto que mucha gente usa ese versículo para otras cosas que no voy a entrar en esos detalles porque de eso no se trata este video. Pero eso es lo que el apóstol Pablo está defendiendo en el libro de los Romanos, en la carta de los Romanos, en la epístola de los Romanos. El apóstol Pablo lo explica de una manera la cual él presenta, lo primero que el apóstol Pablo presenta en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos es la condición caída del hombre, tanto de judíos como de gentiles. Y él va explicando poco a poco y él usa diferentes métodos para mostrar la culpabilidad del hombre ante Dios, para mostrarle al hombre por qué es que necesita el evangelio. Y por eso es que es muy importante que cuando usted o yo, quien sea, que vaya a hablarle a una persona del evangelio, lo primero que tiene que hacer es explicarle a esas personas la condición del hombre. Porque si las personas que lo están escuchando a usted
no entienden eso, jamás van a entender el evangelio. Si las personas no entienden la mala noticia de que el hombre es completamente culpable, de que no hay ninguno que es justo, de que no hay ninguno que busque a Dios. Si la persona que está escuchando su mensaje no entiende eso, jamás podrá entender la buena noticia del evangelio. Jamás podrá entender las buenas nuevas, porque para entender lo bueno, tenemos que entender por qué es que necesitamos eso bueno. Tenemos que entender lo malo que somos, en la mala situación que nos encontramos, en el peligro inminente que estamos. Tenemos que entender muchas cosas que las voy a explicar cuando comience a hablar de lo que dicen las escrituras. Por ahora estoy dando como un breve resumen de lo que es el libro de Romanos por encimita, especialmente los primeros 3 capítulos, porque me voy a enfocar en el capítulo 3 del versículo 9 en adelante. Pablo demuestra la condición de igualdad para todos los seres humanos, tanto judíos como de gentiles, en relación a las demandas divinas de la justicia de Dios. Pablo explica que los gentiles provienen de un origen idólatra y del ateísmo, mientras que los judíos venían de una herencia la cual incluía el conocimiento de la ley y las promesas de Dios. Pero no obstante, tanto los judíos como los gentiles eran igualmente culpables delante de Dios, por tanto, todos habían pecado. O sea que los judíos, con toda y su ley que ellos sabían, con todas y sus obras y todas las cosas que ellos decían hacer, porque ellos obviamente defendían que ellos eran inocentes y muchas cosas más, Pablo les explica claramente que ellos también eran culpables. Y eso es una de las cosas más maravillosas de esta carta, que es impactante y está en los primeros 3 capítulos, y que es necesario que nosotros entendamos lo que Pablo está explicando para luego entender la explicación que Pablo da sobre el evangelio, sobre esa buena noticia, sobre esas buenas nuevas. Pablo enseña en Romanos que Dios nos salva por gracia, por medio de la fe sola, sin méritos nuestros, sin méritos humanos, ni obediencia de la ley. O sea, él lo demuestra. Él no solamente lo dice, sino que él poco a poco va demostrando el porqué. Él va demostrando el porqué como un buen fiscal, porque él estaba haciendo como el papel de un fiscal, y él estaba mostrando su acusación. Él estaba mostrando esas cosas, esas evidencias, esos testimonios que él creía, que él sabía, que demostraban que su acusación de que todos pecaron, de que todos eran malos, era correcta y acertada. Y no solamente eso, sino de que Dios en las escrituras, porque él cita las escrituras cuando está tratando de mostrar estos testimonios, él cita las escrituras, que Dios fue el que lo dijo, que Dios siempre lo había dicho, que esto no es una nueva revelación. El apóstol Pablo cita el Antiguo Testamento para presentar la acusación a la humanidad entera de que la humanidad está en esclavitud, está bajo esclavitud, que la humanidad están presas en el pecado, que todos son culpables ante Dios. Pablo enseña o explica en Romanos paso a paso por qué y cómo Dios nos salva. Esa es una de las cosas más maravillosas del libro de Romanos. Y enseña que la única justicia que acepta a Dios es la de Cristo. Él enseña que no importa lo que tú hagas o tú creas que tú estés haciendo o que puedas hacer, la única justicia aceptable ante Dios es la de Cristo. Y te explica el por qué. Bueno, esta es maravilloso.
toda la información que tú encuentras tan detallada, tan explícita, la encuentras en el libro de Romanos, y les recomiendo que lo estudien todos los días si es necesario hasta que podamos, bueno, aunque lo entiendan, tenemos que estudiarlo todos los días, tenemos que recordarnos del Evangelio, porque nosotros tendemos a ser medio fariseos y decir, bueno, pues ya yo entiendo el Evangelio, pues ya yo no necesito estudiarlo más. No, necesitamos recordarnos de que fuimos salvos y somos salvos, seguiremos siendo salvos por gracia, porque personas dicen, no, tú fuiste salvo por gracia, pero ahora, entonces para evitar eso, para evitar ese pero, tenemos que estudiar lo que dice la palabra de Dios para que no nos confundan con palabras raras y con evangelios que en realidad no es el que nos enseña la palabra del Señor. Ok, so voy a leer rapidito. Estamos en el capítulo 3, versículo 9 en adelante. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y como les estaba explicando, como les dije, Pablo presenta una acusación tanto para los gentiles como para los judíos. Y él se hace una pregunta y dice, pues entonces los judíos somos mejores que los gentiles. O sea, en otras palabras, ¿los judíos tienen alguna ventaja en cuanto a la justificación? ¿Tienen alguna ventaja? ¿Tienen algún mérito que ellos puedan añadirle a su justificación? ¿Pueden ellos salvarse más fácil que un gentil? ¿Pueden ellos llegar a la gracia del Señor más fácil? Y Pablo le responde y le dice, en ninguna manera, o sea, no, porque es que todos pecaron. Y Pablo pues presenta su acusación. Y obviamente el término acusación es un término jurídico. Usado en casos, ¿verdad?, donde la acusación revela el delito y se vale de testimonios y de pruebas para convencer. O sea, el fiscal tiene que mostrar pruebas y testimonios para convencer de que esa acusación es legítima. Entonces ya Pablo los acusó que todos, él los acusó de que nadie tiene ventaja ante Dios. Nadie tiene ventaja en cuestión de la justificación ante el Señor. Entonces, él explica que todos están bajo pecado. Y él prosigue a decir, como está escrito, estamos en el versículo 10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua urdieron engaños. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar la sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pablo procede en el versículo 10, él dice, como está escrito. Pablo procede a demostrar la veracidad de esa acusación que él está haciendo en contra de la humanidad con las escrituras. Él usa una evidencia crucial para demostrar la veracidad de la culpabilidad del hombre. Él está haciendo una acusación muy grande. Él está acusando a toda la humanidad de estar bajo pecado, de estar, de ser enemigos de Dios, incluyendo a los judíos.
O sea que Pablo tenía la necesidad de probar con la palabra por qué le estaba diciendo eso. Y Pablo procede a citar diferentes citas bíblicas del Antiguo Testamento. Los versículos del 10 al 12 provienen del Salmo 14 del 1 al 3. Entonces la primera mitad del versículo 1 al 3 provienen del Salmo 140, versículo 9. Y la segunda mitad proviene del Salmo 140, versículo 3. Del versículo del 1 al 4, Pablo citó el Salmo 10, 7 y 15 al 17. Entonces, él citó Isaías 59, 7. Y en el versículo 18, él citó el Salmo 35, 1. Obviamente no voy a leer no voy a leer todo eso, pero le proveí esa información a ustedes para que ustedes en sus casas, si quieren, pueden ir al Antiguo Testamento y ver de dónde fue que Pablo sacó estas citas bíblicas para hacer presentación de ese testimonio que probaban, ¿verdad? Que la acusación que le estaba haciendo contra toda la humanidad, recordemos que es contra toda la humanidad, no hay nadie que pueda decir, ¿sabes qué? Esto no le aplica a tal persona, o esto no le aplica a esta persona, no, eso le aplica a la humanidad entera, a ti, a mí, a todos nos aplica lo que el apóstol Pablo estaba explicando, inclusive a él le aplicaba también. Entonces, él estaba explicando la condición del ser humano, la condición del hombre, y él usó la palabra de Dios para respaldar su posición. Y eso es muy importante. Tenemos que entender que Pablo no estaba enseñando algo nuevo. Tenemos que entender que nadie jamás ha sido justificado por la obra de la ley. Todas las personas que han sido salvas, desde el principio hasta ahora, han sido salvas por fe. Nadie ha sido salvo por obras. Y Pablo lo explica claramente. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pablo estaba haciendo un buen papel como fiscal. Él pudo demostrar con esos testimonios que él brindó que toda la humanidad era culpable. Y esto es crucial para poder entender el Evangelio. Porque muchas personas vienen donde ti y te dicen mentiras como esta. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios te necesita. Ven a Cristo. Él va a hacer grandes cosas contigo. Vas a cumplir todos tus sueños en la vida. Y eso suena romántico, bonito y lindo, pero no es lo que Pablo está diciendo. No es lo que Pablo usó para argumentar. Y nosotros tampoco deberíamos de usar eso. Se llama manipulación. Eso no es bíblico. Suena lindo, suena bonito y suena, uy, qué amoroso esa persona, como lo dijo. Pero en realidad, el amor siempre dice la verdad. Y la verdad muchas veces no gusta, la verdad duele, la verdad molesta e incomoda, pero es necesario que estemos incómodos, que nos molestemos y que nos duela. Porque es de la única manera que vamos a entender en qué posición nos encontramos delante del Señor. Es la única manera que los inconversos van a entender por qué necesitan a Cristo. Es que tú les expliques y les enseñes el Evangelio tal y como están las Escrituras. No que los suavices, no que los trates de añoñar, ni que les trates de decir cositas lindas.
Porque eso no demuestra que tú tienes amor, eso demuestra que tú eres un manipulador. Y a veces queremos ser más santos y más lindos que Dios. Y queremos presentar el evangelio de una manera que no es bíblica. Y eso es ofensivo y eso es pecaminoso. Así que no mostremos el evangelio como no es. Tenemos que enseñarlo como está escrito. Tenemos que ver que Pablo, antes de enseñar la buena noticia, él enseñó una noticia que es muy mala y que no gusta y que incomoda, pero que era necesario para que ellos pudieran entender lo otro que él tenía que decir. Pablo quería probar que todos éramos culpables ante Dios. Todos. Todos violamos la ley de Dios. Y que nadie quiere buscar a Dios. Tanto los judíos como los gentiles, nadie quería buscar a Dios. Nadie quiere buscar a Dios. Muchas personas te dicen, yo estoy cristiano porque yo decidí buscar del Señor. Eso es mentira. Nadie quiere buscar a Dios. Nadie puede buscar a Dios. Lo que más me impacta de lo que Pablo hizo es que al él citar las escrituras, él usó a Dios como su testigo. Eso fue una estrategia maravillosa. Como fiscal, él usó al testigo por excelencia. Él usó a Dios como su testigo para respaldar lo que él estaba proponiendo, lo que él estaba diciendo. La acusación que él estaba haciendo era una acusación muy seria. Si vamos a imaginarnos cuando un fiscal acusa a una sola persona, lo tomamos muy serio porque es la vida de esa persona, es la reputación de esa persona y lo tomamos muy en serio. Imagínate lo que Pablo estaba haciendo aquí. Pablo estaba acusando a la humanidad completita, entera. Todas las personas que han vivido en la tierra y las que van a vivir. Él acusó a todas las personas y usó a Dios como su testigo. ¿Cómo lo usó como su testigo? Bueno, porque él citó las escrituras, la palabra de Dios, para demostrar la veracidad de su acusación. Él hizo un trabajo impecable como fiscal. En el versículo 18, que dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos, demuestra una cosa, que toda la maldad y el pecado humano provienen del rechazo y el menosprecio que nosotros sentimos hacia Dios. Aún las personas que se hacen religiosas, las personas que no están en Cristo, aun por más religión que tengan, por más limpios que se vean, por más santos que se vean, por más morales que sean, por más que se excluyan de la sociedad, por más que hagan obras de caridad, esa persona siente menosprecio hacia Dios. Esa persona tiene maldad y pecado en su corazón porque se ha rechazado a Dios. Y eso nos muestra que no hay nada bueno en nosotros. Que fuera de Dios no hay nada bueno. No importa cuán religioso, moral, cuánto te conozcas la palabra de Dios. Fuera de Dios en nosotros no hay nada bueno. Lo cual hace más maravilloso y más espectacular y más... hace un milagro el que tengamos salvación. Eso es... ¿Alguien quiere ver un milagro? ¿Quieres ver un milagro? Un milagro no es que levanten un muerto ni que le vuelvan la vista a alguien. Eso pues lo podemos ver en las escrituras. Cristo lo hizo. Pero ¿cuál es el milagro
más grande y el milagro que todavía sigue pasando en estos tiempos es la salvación. Es la salvación de seres humanos tan despreciables como los estaba describiendo Pablo. Porque fuera de Dios no hay nada bueno. Nosotros, sin Dios, no podemos ser buenos. No hay nada que nosotros podamos ofrecer que sea bueno en nosotros. Y muchas personas van a decir, bueno, pero yo conozco personas que son bondadosas, que ayudan al prójimo, que hacen muchas obras de caridad, que donan su tiempo, su dinero, su energía, su conocimiento. Y yo diría una cosa, si esas personas no están haciendo todo eso con el motivo adecuado, esas obras siguen siendo malas. Y aquí sí que muchas personas van a decir, no, ya te exageraste. No, es cierto. Si usted y yo hacemos ciertas obras con el motivo incorrecto, aún los cristianos, yo voy a hablar un poquito, ok, no estoy hablando solamente de los incrédulos, aún los cristianos, si usted o yo hacemos obras con los motivos incorrectos, esas obras siguen siendo malas y pecaminosas. No es exageración. Todo lo que nosotros hagamos, si no es para la gloria de Dios, si no es para que Él se glorifique, si no es para que el nombre del Señor, que las personas digan, wow, gloria a Dios por lo que está haciendo fulano o fulana. Si el motivo de tu corazón no es ese, entonces las obras que tú estás haciendo son malas y son pecaminosas. Si una persona dona todo su dinero a los pobres, le dona todo su tiempo a los niños desamparados y no tiene a Cristo en su corazón, no hay nada bueno en esa persona. Los motivos de esa persona pueden ser muchos. Es una persona muy moral, es una persona que quiere verse bien delante de los demás, es una persona que quiere sentirse bien consigo mismo, es una persona que quiere verse bien delante de Dios para justificar otras cosas malas que ha hecho, lo que sea su motivo. Todos esos motivos son pecaminosos. Hay personas que no adulteran porque no quieren pasar por el dolor de un divorcio, porque no quieren pasar por el dolor de cabeza de enfrentarse con su cónyuge. Eso es pecaminoso en sí. Usted dirá, bueno, pero entonces, ¿qué usted quiere? No. Es que se supone que el motivo de una persona no adulterar o no robar o no fornicar o lo que sea porque, primero que nada, porque no quiere ofender a Dios, porque ama a Dios, porque todo lo que hace es para la gloria de Dios. Se supone que ese sea el motivo de todo lo que hacemos. Y si ese no es el motivo, no importa lo que tú hagas, sigue siendo pecaminoso. No importa lo que tú hagas, sigue siendo pecaminoso. Hay personas que predican para ser aplaudidos y dicen 100 veces en el video, comparte el video. Hay personas que muestran sus supuestos dones porque quieren que les digan que son los más usados por Dios. Y ellos lo van a negar. Pero sus frutos dan a conocer que esa es la verdad. Entonces todo eso que están haciendo esas personas es pecaminoso. Por más que prediquen, por más cosas buenas que hagan, sigue siendo pecaminoso. Hay personas que le dan cosas a los pobres, los ayudan y andan con un camarógrafo tirándole fotos y la ponen en todas las redes sociales y dicen, ay, no quiero mostrar la identidad de estas personas, pero esto es lo que tenemos que hacer como pueblo. Tú no tienes que mostrar
fotos de tú dándole comida a los pobres o haciendo ciertas cosas para decirle al pueblo que eso es lo que tienen que hacer. Para eso es suficiente las escrituras. Tú lo estás haciendo porque quieres que te vean, porque tu intención es pecaminosa, porque eres una persona falsa. Es pecaminosa tu intención. Entonces, muchas personas dicen también, bueno, yo voy a orar 10 horas al día, voy a ayunar, voy a hacer esto porque yo quiero que Dios me use más, porque yo quiero que Dios me unja más, porque eso es pecaminoso. Tú no estás orando o ayunando, lo que sea que tú hagas, porque tú amas a Dios, sino por el beneficio que tú quieres sacar de eso. Y también para restregárselo a los demás en la cara. Porque por encima de... Para acabar de completar se lo dicen a todo mundo. Tú quieres que te usen como a mí me usan. Tú quieres que Dios te use con esta unción y este fuego. Ora 20 horas. Ayuna 1000 días. Estoy exagerando, pero es que así es que ellos hablan. ¿Tú crees que eso es bien intencionado? En realidad somos tan ingenuos para pensar que esa persona tiene buenas intenciones, por más cara de santo que tenga. En el versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley. Y esto me trajo algo a la mente. Yo he escuchado personas que me han dicho descaradamente, lo digo descaradamente, que ellos hacen ciertas obras para no perder su salvación. Usted que dice eso no se imagina lo pecaminoso, lo egoísta de esas acciones que usted está haciendo. Usted no se imagina lo malo de lo que usted acaba de decir. Yo he escuchado eso. No, pero es que yo tengo que hacer esto o lo otro, pero si no pierdo mi salvación. No, pero es que nosotros tenemos que actuar así. Si tú no quieres perder tu salvación, tienes que cuidar tu salvación. Qué pecaminoso es eso. O sea, que tú haces ciertas cosas por no perder tu salvación, no perder mi salvación. Qué egoísta suena eso. No porque amas a Dios, no porque estás agradecido de que Dios te salvó, sino porque no quieres perder tu salvación. Y ellos lo dicen como si fuera algo lindo. Eso debería dar vergüenza. Pero es que están tan ciegos que ellos piensan que eso es algo bonito y que se debe de divulgar y decírselo a las personas. No, porque tú predicas la gracia. Pero recuérdate que tú tienes que hacer ciertas obras, si no pierdes tu salvación. Una fe sin obras está muerta. Pero es que nadie está diciendo que tú no hagas obras. Pero es que las obras que tú hagas no te van a salvar. Voy a leerlo de nuevo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tenemos que entender que el decir yo voy a hacer ciertas cosas o me cohíbo de hacer ciertas cosas porque pierdo mi salvación es pecaminoso. Porque como les expliqué, el motivo de hacer ciertas cosas o de no hacer ciertas cosas no puede ser nunca el amor propio o el beneficio propio. Ese es el motivo incorrecto. Eso es
pecaminoso, eso es algo horrible, eso es vergonzoso repetirlo. Porque solamente demuestra que tú te cohibes de hacer ciertas cosas o que haces ciertas cosas por hipócrita, de hipocresía. Porque si entendieras que tu salvación no se pierde, no las hicieras. Lo que demuestra que no has nacido de nuevo, lo que demuestra que no entiendes el evangelio. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí Pablo explica algo que mucha gente todavía el día de hoy no entienden. La ley no salva a nadie, ni nunca salvó a nadie, ni ese fue el propósito de la ley. El propósito de la ley era llevarnos a algo mejor que era Cristo. El propósito de la ley era que nos diéramos cuenta cuán malos y pecaminosos somos y que solamente Cristo nos puede salvar. Ese era y es el propósito de la ley. Nadie será justificado por las obras de la ley. Y el apóstol Pablo, eso es una citación de nuevo del Antiguo Testamento. Él cita el Salmo 143:2. Y ese mismo salmo lo citó en Gálatas 2:16. Y voy a leer rapidito lo que dice Gálatas 2:16 y lo que dice el Salmo 143:2 para que tengan más o menos, para que entiendan de lo que estoy hablando. El Salmo 143:2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Y esto es algo que tenemos que entender. Nadie se puede justificar delante del Señor. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahí lo explica, lo repite y lo repite. Por las obras de la ley nadie será justificado. Sáquense eso de la cabeza. No piensen que las cosas que ustedes hacen van a añadirle a la obra que ya hizo Cristo, que fue perfecta. Y a lo perfecto tú no le puedes añadir algo imperfecto. Ni perfecto ni nada bueno. Porque es que ya es perfecto, no necesita nada más. A lo que Cristo hizo, tú, ni yo, ni nadie le puede añadir, porque Él lo hizo perfecto y lo completó al 100%. El conocimiento del pecado, que habla en el versículo 20, podemos ver en 1 Corintios 15:56, que dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ahí explica de nuevo, ¿verdad?, que la ley es el conocimiento del pecado. Vemos en Gálatas 3:19-22 que dice, que habla de lo que es el propósito de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no le es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Entonces, si tú te preguntas, pues entonces la ley es contraria a las promesas de Dios. Aquí está la respuesta. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como la ley no puede justificar a nadie ni vivificar a nadie, ¿verdad? Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes.
Y en Gálatas 3:24 explica esto también, de esto de que la ley es el conocimiento del pecado. ¿A qué te lleva la ley? El propósito de la ley. También se explica en Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestra guía, para conducirnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Por qué? Porque entendemos que como no podemos cumplir la ley, Él la cumplió por nosotros, y esa es la única manera que vamos a ser justificados por la fe que tenemos en lo que hizo nuestro Señor, por la fe en lo que Él hizo. No por yo voy a hacer esto y lo otro, o yo creo que Él lo hizo, pero yo tengo que hacer esto y lo otro. No. Eso es completamente contrario a lo que es el evangelio de Cristo. Ese es otro evangelio. Eso que yo hice, que yo cité otras escrituras, es lo que debemos de hacer. La escritura, nosotros la podemos entender mejor cuando citamos otras escrituras. Nosotros no interpretamos la Biblia como nos da la gana, sino la interpretamos con la misma escritura. La escritura se interpreta con la escritura. Y hay otros pasajes que nos explican en más detalle cosas que a lo mejor no entendemos por completo o que queremos más claridad, y buscamos otros pasajes que digan que estén hablando de lo mismo. Obviamente sin salirnos de contexto. Pero ahora, vuelve y dice Pablo, aparte de la ley, vuelve y lo repite, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que fue testificada por la ley y los profetas. O sea, que significa que todo el Antiguo Testamento, la ley, explica que la ley no nos justifica. Pero en esa misma ley hallamos nosotros el camino que nos lleva a Cristo. El camino que nos lleva a la justificación por esa ley. La ley no fue creada para salvarnos. Eso es lo que quiso decir Pablo cuando dice, es manifestada la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, vuelve y repite, para todos los que creen en Él, no para todos los que hacen, no para todos los que siguen las obras, no para todos los que creen más obras, no, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si tú quieres saber de qué Pablo está hablando, cuando dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, vuelve y lee del versículo 10 hasta el 18, que dice que no hay ninguno justo, ni tan siquiera uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, que sepulcro abierto su garganta, que con su lengua urdieron engaños, que veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies son veloces para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso fue lo que Pablo explicó de la humanidad. Por eso es que no podemos ser justificados por las obras, y jamás podemos ser justificados por las obras. Y van a haber personas que dicen, bueno, pero es que cuando la persona es regenerada y la persona nace de nuevo, ahora tiene el Espíritu Santo y ahora es posible que esa persona pueda cumplir la ley. Ahora esa persona puede. ¿Por qué no? Tiene el Espíritu Santo con ellos. Bueno, Pablo lo explica más adelante, no voy a entrar en ese detalle, pero por eso me gustaría que leyeran el libro de los Romanos y que leyeran otros libros, como el de Gálatas, que es muy bueno, que entiendan
que en nosotros todavía existe el pecado. El pecado mora todavía en nosotros. Todavía nosotros estamos en este cuerpo que todavía nuestra vieja criatura está enfrentándose todo el tiempo para manifestarse de una manera u otra. Todas esas cosas que nosotros hicimos en el pasado siguen haciéndonos la guerra. Esos gustos, esas cosas que nos gustaba hacer en el mundo, esas cosas siguen persiguiéndonos, por decirlo de una manera para que lo podamos entender. Esas cosas siguen ahí, siguen presentes. Esa es la batalla que tenemos. Por eso es que es imposible, ni aún regenerados, ni aún teniendo el Espíritu Santo con nosotros podremos cumplir la ley y podremos ser justificados por la ley, o nuestras obras pueden ser añadidas. Nada de eso que dicen las personas, porque a las personas les gusta hacer una mogolla. Les gusta coger y decir, bueno, pues está bien, yo entiendo lo que dice eso, sí, somos justificados por la fe, pero ahora tenemos al Espíritu Santo, ahora nosotros podemos hacer esto, aquello y lo otro. Pero no es lo que enseña la palabra. Sí, nosotros, obviamente nadie está diciendo aquí que vamos a vivir en desorden, eso no es lo que se está diciendo. Y inclusive de eso era lo que acusaban a Pablo cuando él predicaba sobre la salvación y la justificación por fe. Eso era lo que acusaban a Pablo. Pero Pablo no estaba enseñando eso. Lo que pasa es que ellos, en su corazón endurecido, en las tinieblas que ellos vivían y en su religiosidad, veían que Pablo estaba diciendo, bueno, pues significa que puedo hacer lo que me da la gana. No, eso no fue lo que Pablo enseñó. Pero aunque hagamos todo bien, entre comillas, vamos a poner que hacemos todo bien o lo mejor que podamos, nada de eso que hicimos es añadido a nuestra salvación, ni es considerado, ni es tomado en cuenta. Eso solamente es un fruto de nuestra salvación, pero no voy a entrar en ese detalle porque este video no se trata de eso. Dice que es Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica? Al que es de la fe de Jesús, no al que obra, no al que hace miles de cosas, no es el más moral, el más bonito, al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ya Pablo probó y llegó a la conclusión de que la acusación que él estaba haciendo no solamente era correcta, sino de que las personas, el hombre, es justificado por fe sin las obras de la ley. Y eso es siempre. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no debemos añadir las obras a nuestra salvación, a nuestra justificación. Es un error, y no solamente un error, sino que nos pone en la posición de negar el evangelio. Y muchas veces hay personas predicando otro evangelio, hay muchos falsos maestros, y ellos piensan que ellos están predicando lo correcto, y muchos por ignorancia, pero hay otros que lo hacen por maldad. Pero no importa si es por ignorancia o por maldad, a esas personas las tenemos que evitar por sobre todas las cosas. No podemos permitir que nadie nos venga a predicar un evangelio falso y nosotros aplaudirlos y decirle amén, amén, amén.
Eso es incorrecto. Nosotros tenemos que defender el evangelio y tenemos que llevar el evangelio tal y como está escrito, tal y como están las escrituras, sin añadirle y sin quitarle, entendiendo que todas las escrituras tienen su contexto y que no podemos estar abriendo las escrituras y enseñando de la justificación en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 2. No. Ay, pues voy a hablar de Isaías. No, así no se enseña el evangelio. Yo he visto muchas personas que hacen eso. Ellos abren la Biblia, el primer versículo que les cae, ellos comienzan a predicar el evangelio de ahí y cometen muchos errores porque, primero, que le ponen cargas innecesarias a las personas. Segundo, que le añaden requisitos al evangelio, o sea que le están añadiendo al evangelio. Y lo que dijo Pablo, que aunque venga un ángel y te predique otro evangelio, sea anatema, que se llame anatema. Nosotros no podemos aceptar ningún otro evangelio, por más bonito que suene, por más espiritual que suene la persona. La persona va a usar tácticas de manipulación, va a decir eso que te dicen de la gracia y dicen que las obras no son parte de, te están mandando a hacer cosas indebidas, esas personas es el diablo predicando, no son ellos. Muchas tácticas de manipulación. No escuches a personas así, no te confundas más. Lee las escrituras. Si una persona te está predicando algo que suena muy bonito, suena muy religioso y muy verdadero, pero que está fuera de lo que enseñó claramente Pablo sobre el evangelio, tienes que decirle, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, pero yo no acepto lo que tú estás diciendo. No porque tú lo estás diciendo, sino porque contradice la verdad del evangelio, contradice lo que Pablo enseñó tan específicamente, más claro que eso. Imagínate, y podría citar muchos versículos que apoyan lo que Pablo enseñó. Pero ese no es el punto del video. No es necesario, la palabra fue muy clara y dejó entender que la salvación, que la justificación es a través de la fe. Eso es algo maravilloso, eso es una buena noticia. Entonces tenemos una buena noticia. La mala noticia es que nosotros no nos podemos salvar y muchas personas te van a decir, ¿sabes qué? Yo decidí salvarme. Yo decidí buscar a Cristo, yo decidí aceptarlo. El Señor es un caballero. Yo he escuchado muchos disparates. El Señor es un caballero y no obliga a nadie. El Señor esto, el Señor lo otro. Por lo tanto, tú lo aceptaste y le dan méritos a los hombres. Méritos que no encontramos en la palabra. Pablo quitó todo mérito a un lado que cualquier hombre pudiera tener. Y hay personas hoy en día que quieren tener más obras que los mismos judíos, que el mismo Pablo. Entonces tenemos que entender que no podemos aceptar nada que sea contrario al evangelio. No podemos aceptar nada que sea contrario a lo que Pablo nos enseña en la palabra. Nada, no lo podemos aceptar. Y van a venir bien bonitos donde ti y te van a enseñar muchas cosas que no son correctas. Recordémonos que el diablo se disfraza de ángel de luz. Él no va a venir donde ti a decirte no, la gracia no, así no se salva a las personas. No, él te va a decir sí, tú te salvas por gracia, pero no acepten ese pero. No podemos aceptar nada que le añade a esta gran noticia, esta buena noticia, que es la salvación, que es esa justificación por medio de la fe, que es por gracia, que es gratuitamente por gracia, como dice Pablo. Gratuitamente por gracia, qué bonito. Y cuando algo es gratis, tú no recibes un descuento. Toma, te di el 50% de descuento, ya yo hice esto por ti, ahora te toca a ti hacer el resto. No es un descuento que te dio el Señor.
No fue un pase para ver si tú te puedes salvar. No, Él no te abrió la puerta y te dejó a ti a ver si te salvas. Él lo hizo todo por ti perfectamente. La salvación no viene por las obras. Y es algo que tenemos que entender y que tenemos que predicar, que decírselo a las personas, que hablarlo. No podemos seguir permitiendo que las personas sigan confundidas. Muchísimas personas vienen a mí muy confundidas. Muy confundidas. No saben el daño que están haciendo predicando un evangelio falso. Y no saben el daño que nosotros también estamos haciendo por no hablar y decir la verdad y por seguir permitiendo que esas personas se salgan con la suya. Y si nosotros no somos quien para sacar la cizaña. No estoy hablando de eso. Pero si nosotros nos callamos, estamos permitiendo que ellos digan, ¿ves? Están callados, lo que yo digo es la verdad. Y una verdad muchas veces una mentira muchas veces parece una verdad porque es repetitiva. Y esa es la técnica que usan las sectas. Y esa es la técnica que usan estos grupos que enseñan el evangelio equivocado, el evangelio erróneamente, el evangelio del diablo, como le llamarían. Estas personas que predican el evangelio falso usan muchas técnicas. Muchísimas técnicas. Y una de ellas es la repetición. Y te meten en la cabeza que la gracia solamente o la fe solamente es del diablo, imagínate. Y cuando estas personas que ya tienen en la mente, tienen la mente lavada y tienen tantos prejuicios y tienen tantos miedos, no se atreven ni tan siquiera a escuchar los mensajes. Cuando escuchan gracia solamente, fe solamente, apagan el video o siguen caminando si es que están escuchando a alguien en la calle. No, eso es del diablo. Pero es que eso no es del diablo, eso es lo que enseña la palabra. Pero recordemos que el enemigo es un experto en tergiversar la verdad. Así que mantengámonos firmes en la palabra del Señor y no le demos cabida a ninguna mentira en nuestras vidas. Tenemos que rechazar todo lo que no venga del Señor y llamarle a las cosas como son. A las mentiras, mentiras, a la verdad, verdad. Y recordando siempre que una media verdad sigue siendo una mentira.